Hola, soy Cristina Gómez Menor y soy enfermera que trabajo en atención primaria. La evaluación regular de la técnica de inyección y de los problemas relacionados con la zona de inyección deberían de ser una parte integral de la atención en cada persona con diabetes que utilice el tratamiento inyectable, ya sea insulina o cualquiera de los otros inyectables. Debemos tener en cuenta que una técnica de inyección incorrecta puede hacer que la insulina se absorba de forma impredecible, lo que puede ocasionar problemas inmediatos como hipoglucemias o hiperglucemias. La insulina debe inyectarse en el tejido subcutáneo con el fin de que se absorba de manera adecuada. Se ha llegado a la conclusión de que el grosor de la piel varía entre 1,25 y 3,25 milímetros en el 90% de las personas, con un promedio entre 2 y 2,5 milímetros, independientemente de la edad y del índice de masa corporal de las personas. Incluso en niños es un poquito menor, pero en la adolescencia llegan a tener el mismo grosor que los adultos. La inyección intramuscular puede hacer que la insulina se absorba más rápidamente y la inyección intradérmica aumenta el dolor, puede producir pérdidas de insulina y hematomas. Estos datos nos van a dar la primera premisa en relación con la correcta técnica de insulina y el tamaño de las agujas. ¿Qué vamos a hacer para preparar la técnica de insulina? Lo primero, preparar todo el material que vamos a utilizar: aguja, bolígrafo de insulina, pinchador y glucómetro en caso necesario. Lavarse las manos con agua y jabón. No se recomienda ningún desinfectante, salvo que en la zona donde vayamos a ponernos la insulina pues esté muy sucia. Utilizaríamos entonces un desinfectante como el alcohol, pero tendríamos que dejarlo secar. Comprobar la estabilidad de la insulina. Solamente la insulina NPH y las mezclas pueden estar turbias. Cualquier otra insulina tiene que ser transparente. Hay que comprobar también la fecha de caducidad y que la insulina que nos vamos a administrar es la adecuada. Insertar la aguja nueva en el dispositivo de inyección. Realizar un purgado con 2 unidades de insulina para comprobar la permeabilidad de la aguja. Y cargar las unidades correspondientes comprobando que es el número adecuado. Si precisa pliegue, debe hacerse con los dedos índice, corazón y pulgar, cogiendo la dermis y el tejido subcutáneo y no el músculo. Mantener el pliegue durante la inyección y soltarlo cuando ya se ha sacado la aguja. Al inyectar la insulina, suavemente manteniendo el dispositivo durante 10 segundos y después soltaremos el pliegue y quitaremos la aguja. Desconectar la aguja del dispositivo. El dispositivo nunca se puede quedar con la aguja puesta porque esto podría llegar a contaminar la insulina o que haya escapes o que entre aire. Con lo cual el bolígrafo siempre debe estar tapado y sin aguja. Las zonas de rotación de la administración de la insulina serían la parte del abdomen, alrededor del ombligo, 2 o 3 centímetros alrededor, la parte externa, delantera y trasera de los muslos, los glúteos y los brazos por la zona superior y por detrás. Las insulinas rápidas se recomiendan inyectar en el abdomen, ya que esta es la zona de absorción más rápida. Las insulinas de mezclas o NPH que se pongan por las mañanas se recomiendan inyectar asimismo en el abdomen. El resto de las mezclas, sobre todo si se ponen por las noches, o la NPH se recomienda en las piernas o en los glúteos para evitar hipoglucemias y retrasar su absorción. Las insulinas basales o los análogos de insulina se pueden poner en cualquiera de las zonas, puesto que su absorción es parecida en todas. Las inyecciones deben rotarse sistemáticamente, de tal forma que exista al menos un centímetro de separación entre una inyección y la siguiente. El tamaño de las agujas, por lo que he dicho antes, es muy importante y las nuevas pruebas de imagen, como ecografías y resonancias magnéticas, nos han demostrado que el tejido subcutáneo es menor de lo que se pensaba en un principio. Por esta razón se recomiendan cada vez agujas de insulina más cortas. Las recomendadas, teniendo en cuenta que lo tenemos que inyectar en el tejido subcutáneo, pues tanto a los niños como a los adultos se recomendarían agujas de 4 milímetros o de 5 milímetros como mucho, y no sería necesario utilizar pellizco.
se inyectaría perpendicularmente la aguja con un ángulo de 90 grados. En casos, por ejemplo, de niños menores de 6 años, sí que tendríamos que utilizar el pellizco tal y como he explicado antes, o en adultos muy delgados que se pongan la insulina en los brazos, pero estamos hablando de un índice de masa corporal inferior al 19. En el resto tendríamos suficiente con las agujas del 4 y del 5 que tendrían resultados semejantes.